¿Así? Estamos de regreso con más de Dios es Amor. Qué bendición que usted pueda continuar en sintonía de Dios es Amor, en sintonía de Canal 8. Y vamos a tocar en esta oportunidad un tema que trata sobre una virtud, muchas veces una de las más incomprendidas, una virtud incluso que muchos no la reconocen como tal, y otros se jactan en hacer todo lo contrario. Se estarán preguntando de qué vamos a hablar esta tarde con el padre Denis y con un invitado que ya les vamos a presentar. Vamos a hablar sobre la desobediencia o la obediencia. ¿Por qué tengo que obedecer? Es por eso que vamos a desarrollar este tema, como dijimos, con el padre Denis y con Oscar Zamur. Bienvenido, Oscar. Gracias. Bienvenido a Dios es Amor, a la familia de Dios es Amor. Sabemos que nos van a estar acompañando pues continuamente y es parte de las sorpresas que vamos a tener para nuestros hermanos televidentes, así es que bienvenido, siéntete como en casa. Muchas gracias. Bienvenido, Oscar. Bueno, vamos a hablar, dijimos, por qué tengo que obedecer, sobre la obediencia, y vamos a ver también un poco el sentido de la desobediencia, que es todo lo contrario a obedecer. Padre, pero ya que hablamos de eso, nos gustaría saber por qué tenemos que obedecer. Bueno, tenemos que obedecer porque creo que es una condición natural del hombre. Dependemos siempre de alguien, dependemos siempre de algo. Y, por ejemplo, dependemos de la naturaleza, ¿no? Nosotros, los hombres, por injertarnos dentro del orden de la naturaleza, nosotros le debemos también una obediencia a la naturaleza, aun cuando también la naturaleza nos obedece. Entonces hay como que una complementación, porque si yo rompo ciertas leyes de la naturaleza, esas leyes que yo rompo de lo natural, lógicamente después me van a perjudicar a mí. Claro. Por lo tanto, la obediencia, hay que obedecer porque la obediencia es un elemento necesario en la vida del hombre. Es importante que el hombre sepa obedecer. ¿Por qué? Porque es una virtud que Dios nuestro Señor, desde que creó a Adán y Eva, nos ofreció como una oportunidad para estar juntos, ¿no? ¿Qué fue lo que creó? La separación entre Dios y la criatura, y el hombre y la mujer, la desobediencia. ¿Qué ha creado hoy en día todo lo que es el problema del calentamiento global, la deforestación, una ruptura de obediencia entre la criatura y la naturaleza? Entonces, ¿quién está en el centro? El hombre que obedece a Dios o desobedece a Dios. El hombre que obedece y se injerta dentro de la realidad que la acompaña, que es la naturaleza, o rompe contra ella. Por lo tanto, en el centro está esta virtud necesaria para crear una armonía, para crear un equilibrio y para que, lógicamente, uno pueda crecer. De hecho, Oscar y padre, y queridos hermanos, estamos hablando, antes de entrar al aire, que a simple vista podría parecer este tema como algo muy sencillo. Bueno, ¿por qué tengo que obedecer? Pero nos dimos cuenta, Oscar, que era más complejo. Incluso escudriñando un poquito el tema, hablando con el padre, nos dimos cuenta que desobedecer es mucho más complejo de lo simple y sencillo que parece en un papel. Así es, y yo creo que todos, ¿verdad, padre? Tenemos ese deber de obediencia en todas las cosas, en todos los estados de nuestra vida. Nosotros tenemos deber de obediencia como hijos, como padres, como hermanos, como empleados, en general en todas las cosas, miembros de una iglesia. Como todo lo que nosotros hacemos, tenemos ese deber de estar obedeciendo, y como bien decía usted, padre, quizás es parte de esa naturaleza, de nuestra misma naturaleza como hijos de Dios. Y quizás, padre, yo le quería preguntar, ¿cómo es entonces esta posición? Porque nosotros, el deber de obediencia más bien viene dos lados, o la obediencia tiene dos lados: una, el que obedece, y otra, el que manda, ¿no? La autoridad. Entonces, ¿qué nos puede platicar de eso, padre, un poquito? Bueno, yo creo que, lógicamente, obedecemos, ¿no? Y todos queremos mandar, ¿no? Todos, ¿quién no quiere mandar en la vida? Pero, sin embargo, yo creo que
para que haya un equilibrio, para que haya un verdadero crecimiento, porque, a ver, la obediencia vamos a demitificarla, le vamos a quitar el lado negativo y la vamos a ver como una virtud, como un elemento que construye. O sea, yo obedezco porque utilizando mi libertad, yo estoy colaborando para que haya orden, para que haya equilibrio. O sea, no es la visión negativa de una obediencia que te impone, que te obliga, que te reprime a hacer o no hacer lo que tú no quieres. No, mi obediencia es un acto libre en la cual yo veo que es para un bien. Por lo tanto, esa es la visión del que obedece. Ahora, la visión del que manda. La misión del que manda, lógicamente, y aquí pues es necesario, alguien tiene que mandar, porque si no esto sería un caos, sería un caos. Sería un desastre. Exactamente. Entonces, el que tiene que mandar, o el que manda, o el que tiene esa responsabilidad, realmente delante de sí mismo, delante de los demás, delante de la estructura humana, tiene una responsabilidad muy grande. Ahora, bajo una visión cristiana, que es lo que nos importa en el tema, claro, el que manda tiene que tener muy claro que para él, si quiere realizar bien su misión a la hora de mandar, tiene que buscar servir. Tiene que buscar estar al servicio de un objetivo, de un bien mayor, y que sabe que tiene instrumentos a su alrededor que le ayudan a constituir o realizar un objetivo mayor. Él no impone. ¿Cierto? Hay unas normas, hay unas reglas que él tiene que hacer que se vivan, pero porque hay un objetivo en la cual todos nos tenemos que sumar para cumplir ese. Pero la labor del que manda es acompañar, apoyar, dirigir, utilizar sus cualidades, su preparación, para que todo se vaya llevando hacia un objetivo final. Pero acaba de decirse algo muy importante, padre. El que manda tiene que servir. Y el servicio es sinónimo de humildad. Pero veámoslo también, veamos un poquito la contraparte, la otra cara de la moneda. Detrás de la desobediencia hay un gran pecado, un pecado capital, que de hecho si lo vemos desde este punto de vista fue el pecado, se va a ir quizás muy fuerte, pero fue el pecado que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo, sí, que fue la soberbia. Y a veces vemos la soberbia como algo también, ahí lo dejamos estar, pero después detrás de la desobediencia está este gran pecado de la soberbia. Explícanos un poquito, padre, ¿qué tiene que ver la soberbia con la desobediencia? Pues es muy sencillo, porque si nos fijamos, ¿qué es lo que ha hecho la ruptura entre Dios y la criatura? La ruptura entre Dios y la criatura fue creada por la desobediencia. La desobediencia de los ángeles, la desobediencia de Adán y Eva. Es decir, esa tendencia de estas criaturas a una autonomía, a una independencia, a un ser yo sin tener que someterme o depender de nadie, aun cuando ese depender y someterme puede o está llamado a causarme un bien, porque Dios es un bien en sí. Por lo tanto, obedecer a Dios jamás va a ser un mal. Pero como nosotros somos soberbios y buscamos nuestra independencia, eso hace que realmente a la hora de la hora uno desobedezca. O sea, desobediencia causa de que somos soberbios, ¿no? Sí. O sea, yo soy soberbio y por lo tanto yo desobedezco. Yo soy humilde, por lo tanto, para mí es una virtud. Por lo tanto, obedezco. Jesús mismo lo dijo, siendo Él Dios que vino a la tierra. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Quién más que Él, con la autoridad de Dios, ha venido a servirnos? Ha venido a servirnos. Quiere decir que si la desobediencia
es soberbia, contrarresto la desobediencia con la virtud de la humildad. De la humildad. De la humildad. Incluso, Oscar, tú también estabas mencionando que Jesús hablaba sobre la obediencia. En las Santas Escrituras, en los Evangelios, Jesús nos llamaba a ser obedientes, y tú lo decías antes de entrar al aire, y lo decía claramente con una cita donde decía: Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Exactamente. Jesús, yo creo que en ningún evangelio él promulgó rebeldía contra la autoridad, en ningún momento él instigaba una rebelión o revolución, sino que él vino a revolucionar definitivamente con amor, ¿verdad, Padre? Pero él lo hacía todo bajo el sometimiento, y él mandaba a la autoridad, a sometimiento a la autoridad, a obedecer lo que había que obedecer. Sin embargo, también creo yo que siempre poniendo ese toque adicional en una obediencia no automática, no mecánica, sino más bien esa misma obediencia que nosotros hablamos de libertad, de saber razonar qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que me conviene a mí obedecer y qué no. De hecho, mismo él hace que se pague el impuesto al César, manda a pedir, le sacan ahí de la boquita del pescado, y ahí ya, y lo que es del César, déselo, porque eso es de él. Y muy importante el tema que tocamos, porque quizás relacionamos la obediencia, bueno, ¿a quién se le debe de obedecer? A Dios Padre, claro, a las autoridades eclesiales, a ustedes los sacerdotes, a nuestros familiares, a los jefes, pero también a las autoridades, Padre. Pues sí, aquellos que están con la capacidad y con la responsabilidad que se le ha dado de mandar. O sea, uno tiene que obedecer. Ciertamente, siempre que esa obediencia sea una obediencia legítima. Yo obedezco a quien sea nombrado en un cargo, y que esa persona en su cargo tiene la autoridad moral, tiene la autoridad de preparación, tiene la autoridad de prudencia, de sensatez para mandar. Yo no voy a mandar a una persona que me lleva a hacer el mal, aunque está puesta como autoridad. Si la persona me lleva, la obediencia me está contradiciendo. Como por ejemplo, Padre. Un caso específico, digamos, en donde no debiéramos obedecer a una autoridad. Por ejemplo, el comentario que me hacía Oscar sobre la guerra, un soldado, un jefe que me dice: ve y mata sin ningún motivo, vete a un pueblo y destrúyelo. Esa autoridad está haciendo una orden que me está a mí llevando a hacer algo que está malo. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro del criterio de la aceptación de un ejército es para defenderse, pero no para atacar. Menos sin un sentido lógico, sin un sentido de verdad, del bien en sí. Entonces hay que tener cuidado, porque ahí es donde uno tiene que tener el equilibrio, ¿no? Para discernir qué autoridad es legítima, qué autoridad es válida y qué autoridad realmente a mí me lleva a hacer el mal. Ninguna autoridad tiene la autoridad de llevarme a hacer el mal. Claro. Bueno, y la verdad es que es un tema del que pudiéramos pasar hablando aquí horas, mucho tiempo, pero lo más importante que tenemos que saber, queridos hermanos, es que, así como dice mi abuelita, que el que obedece no se equivoca, el que obedece no se equivoca. Ese es el consejo que les podemos dar para finalizar este tema, porque se nos acaba el tiempo. Hay que obedecer, recordemos obedecer a Dios, así como nos lo dijo el Padre. Dios solamente va a querer cosas buenas para cada uno de nosotros, pero también recordemos, obedecer no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco imposible. ¿Cómo hacer para lograr esa virtud de la humildad que va a contrarrestar la desobediencia? Vida sacramental. Recordemos confesarnos y consumir a Cristo Eucaristía para que vayamos siendo cada vez más grandes en este sentido de la obediencia. Darte las gracias, Oscar, agradecimiento por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Padre, y no nos podemos despedir sin la bendición de Dios. Bueno, pues vamos a unirnos en oración con todos los televidentes que hoy nos acompañan, pidiéndole al Señor, rico en misericordia y amor, que traiga su bendición a lo largo de esta semana para cada uno de nosotros, y le pedimos al Señor que venga sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Muchas bendiciones, muchas gracias nuevamente, queridos hermanos. Continúen con la sintonía de Agape TV 8, que en breves momentos da inicio a su programa favorito, TV 8. Top 8.